En el mercado cripto hay dos tipos de inversores. Los que acabarán el mercado alcista con muy poco dinero o incluso perdiéndolo, que es el 90% de los inversores, o los que acabarán con mucho dinero tras finalizar este próximo mercado alcista. Y ahora te voy a hacer una pregunta muy fácil. ¿Quién quieres ser tú? ¿El primero o el segundo? Te aseguro que si te quedas hasta el final de este vídeo y aplicas todo lo que te voy a explicar al pie de la letra, probablemente vayas a ser parte de ese 10% de inversores que van a ganar bastante dinero en el próximo bull run. Que por cierto, hay un enlace aquí abajo que tendrías que echarle un vistazo. Muchos ya me conoceréis desde hace bastante tiempo, pero otros no. Y yo empecé con las criptomonedas en 2017, cuando prácticamente nadie hablaba de Bitcoin. Todo era scam, todo eran estafas. Y las pocas personas que realmente utilizaban Bitcoin, pues probablemente estaban en la Deep Web. Y yo compré criptomonedas de estilo IOTA, NEO, Tron, es decir, todas aquellas que luego no hicieron un gran desempeño en el mercado cripto. Y lo peor de todo es que no compré ni Bitcoin ni Ethereum. Yo como entré en 2017, el bull run de 2016 y 2017 lo pude aprovechar. Es decir, tuve la oportunidad, como os he dicho, de comprar diferentes criptomonedas. Pero como no tenía conocimiento, no tenía nada de idea de inversión, pues entonces acabé mi portfolio con una caída del 95% en total. Una maldita salvajada, pero esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque en un bull run perdí dinero y vosotros, si no tomáis buenas decisiones, este bull run vais a perder dinero, porque si os fijáis, la gran mayoría de personas siempre acaban perdiendo dinero porque van metiendo, van ganando, se sobreapalancan y llega un punto que la burbuja explota y sus portfolios explotan y te tienes que esperar 4 años de tu vida para poder hacer lo mismo o, al menos esta ocasión, hacerlo bien. Y claro, uno cuando pierde un 95% de su portfolio tiene dos opciones: tirar la toalla, que es lo que hace todo el mundo, o ser un obseso, que fue mi caso, aprender lo máximo de criptomonedas, de cultura general, de análisis técnico, para prepararme para el bull run de 2020 y 2021. Y ya os aseguro que los resultados fueron mucho mejores, ya que me pude independizar, me mudé a Andorra, ahora mismo tengo 2 empresas, posiblemente en camino otra más, y al final esto es simplemente por el fruto del trabajo dedicado y constante, y sobre todo de la actitud que yo he prestado en el mercado, porque yo no he estado por moda, sino que he estado porque realmente he creído en mis posibilidades. Y desde que me mudé a Andorra ya hace casi cuestión de 2 años, realmente he pegado un sprint muy fuerte con algo que ya sabéis, que es el on-chain, que lo repetiré 1000 veces, pero si aún no te estás enterando de qué es, te invito a que lo investigues en el canal, que he hecho muchos vídeos. Pero quiero aclarar que en el bull run de 2020-2021 sí me mudé a Andorra, sí hice dinero, pero no me hice millonario. No me puedo retirar, no tengo rentas que puedan mantener mi estilo de vida, pero la cuestión es que ahora mismo, como he estado todos estos últimos años, desde el último bull run, trabajando y ahora mismo aplicando nuevos estilos de inversión, estoy más que convencido de que a lo mejor no me retiro, porque retirarme son palabras mayores, pero sí tener un patrimonio bastante grande para así de alguna forma poder relajarme más, poder viajar más. Ya sabéis que este año pues he ido a Bali, he ido a Filipinas, pero me encantaría poder estar viajando prácticamente todos los meses del año, incluso dar la vuelta al mundo. Entonces ahora mismo estamos en ese punto donde se está acercando un bull run. ¿Por qué? Pues porque se está acercando el halving, que es uno de los detonantes principales para el mercado alcista. Entonces, si no has estado haciendo nada hasta el momento, aún estás a tiempo de aprender, de ver vídeos de mi canal que te van a aportar pues ese conocimiento para obtener buenos resultados, porque repito, el 90% de los inversores que van a empezar el bull run van a perder dinero o van a ganar muy poco dinero. Y hay un 10% que van a hacer mucho dinero. Si sigues la pauta de este vídeo hasta el final, probablemente no te aseguro al 100% que vayas a ser de ese 10% de ganadores, pero vas a estar muy cerca o incluso vas a estar dentro. Así que ahora sí que sí, vayamos ya a por el listado de tips que os he preparado para este vídeo.
El primer tip que te voy a dar es uno que tienes que tomar al pie de la letra y es aplica análisis on-chain. Por favor, no dejes pasar esta oportunidad única. De hecho, tienes un enlace aquí abajo a un grupo de WhatsApp que suelto píldoras, pero es que tienes el grupo de Telegram que tienes que ir 100% y luego tienes mi Instagram que no sé por qué no me estás siguiendo. Soy de las únicas personas en YouTube, o al menos creadores de contenido, que están haciendo contenido de análisis on-chain. ¿Por qué? Pues porque realmente he sido un visionario. Quiero que la máxima cantidad de personas puedan aprender de este nuevo estilo de inversión. Es prácticamente como hacer trampas. ¿Por qué? Pues porque vas a ver la gente que gana dinero y tú te vas a apalancar en ellas, ¿vale? Entonces, pues si me seguís en redes sociales, vais a aprender muchísimo más y sobre todo en Instagram, porque respondo todos los mensajes. Decirme alguna persona, algún youtuber con bastantes seguidores que os pueda responder preguntas de forma personal sobre análisis on-chain. Aquí hay muy poca gente. Pues para que veáis un poco las intenciones que yo tengo de ayudar, de sacrificar parte de mi tiempo libre para realmente que en un futuro alguien me pueda decir, Marc, cambiaste mi vida. Este es el objetivo que yo ahora mismo estoy persiguiendo y lo tuve desde hace 2-3 semanas. El objetivo de intentar impactar el máximo número de personas a nivel económico para que puedan tener una mejor vida, una libertad financiera, llamarlo como queráis, ¿vale? Entonces, este sería el primer punto. El segundo punto de cómo crear un portfolio para el siguiente bullrun, para 2024, 2025, es que tienes que entender de que cada persona en este mundo tiene unos objetivos distintos, ¿vale? A nivel de tiempo, a nivel económico, a nivel de responsabilidades, ¿vale? Y esto es una balanza, aunque no se entienda muy bien, ¿vale? Entonces, claro, mucha gente dice, no, Marc, es que yo quiero que me hagas un portfolio con $10.000, yo quiero que me hagas un portfolio con 20.000, es que yo, Marc, quiero que me des las criptomonedas que tú creas que son buenas. Y esto es un error. O sea, si estás buscando esto, vete del vídeo. Te lo digo en serio, porque tienes la mentalidad incorrecta. Porque estamos acostumbrados a ver vídeos donde nos dan todo hecho. Donde yo en 5 segundos, en un vídeo de TikTok, en un vídeo de Instagram, he dicho 5, pero pueden ser 10, 15, 20, menos de un minuto, todo el mundo quiere tener la respuesta a sus problemas. Nadie tiene la paciencia, ya no existe la paciencia para leer un libro de 400 páginas, o leer un artículo que te pueda ocupar una tarde, o incluso ver un podcast de 2 horas. La gente lo quiere todo ya y rápido. Entonces, si vas con esa mentalidad, yendo short term en tu vida, también vas a ir short term en la inversión. Y ya te digo yo que en el corto plazo o eres muy buen scalper o day trader o vas a perder todo tu dinero. Entonces, por eso os digo de que tienes que entender cuál es tu personalidad. Tienes mucho tiempo libre, puedes dedicarle mucho tiempo a aprender sobre on-chain, sobre criptomonedas, sobre análisis técnico. ¿Qué capital tienes? ¿Tienes poco? ¿Tienes mucho? ¿Cuál es tu objetivo al final de este mercado alcista? ¿Puedes invertir cada mes algo de lo que estás generando con tu trabajo? Es decir, es hacer todas estas preguntas. ¿Cuál va a ser tu estilo de vida en los próximos años? ¿Quieres muchos lujos? ¿Te gastas mucho dinero en salir a comer fuera? ¿Viajas mucho? Es decir, es identificar realmente cuál es tu papel actual en la vida. Y cuando tú tienes un papel claro sobre tu tiempo, sobre tu economía y sobre todo pues ese equilibrio, ¿vale? Pues al final consigues mejores resultados porque haces introspección, porque te conoces. Una persona que es más largoplacista es porque tiene una personalidad que la ha identificado, pero yo no tengo que ir hablando persona por persona, haciéndole 1000 preguntas, en plan, ostras, a ver, ¿tú qué te consideras? ¿Una persona más largoplacista, cortoplacista? Vale, ¿eres una persona nerviosa o eres más impulsiva? ¿Eres una persona más paciente o una persona más soñadora? Es decir, estas preguntas te las tienes que hacer tú. Y como yo sé que ningún youtuber te va a hablar de estos aspectos porque no venden, yo lo entiendo, vende más pues hacer un vídeo de 5 criptomonedas a comprar, un portfolio super bullrun, locura, y te dicen, pues esto tienes que hacer. Yo no, yo te estoy dando las pautas para que hagas un ejercicio y luego con ese ejercicio tú decir, vale, soy una persona que tiene 24 años. Tengo un patrimonio ahora mismo de 5.000, 10.000 dólares o 1.000 dólares, ¿vale? Tengo para invertir 1.000 dólares. Mi objetivo es hacer 100.000. ¿Qué tengo que hacer para llegar a 100.000?
Pues mira, si tengo un trabajo y puedo invertir 500 cada mes, pues esto que va incrementando mi portfolio. Aparte, me voy a pillar una formación, voy a hacer un mastermind, voy a ir a un evento presencial, voy a asistir a todos los directos que Mark haga. Todo esto te va a sumar a que tus objetivos se puedan alcanzar. Porque tu objetivo puede ser muy alto, muy soñador, pero realmente tú tienes que luchar para acercarte a él. Si lo consigues, genial. Y si no, quedarte cerca de él. Pero si tú no tienes un objetivo claro, ¿hacia dónde vas? No, quiero hacer dinero en el bull run. ¿Dinero? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Te conoces? ¿No te conoces? Pues todo esto es entender tu personalidad, ¿vale? Y es un papel fundamental para que puedas obtener buenos resultados a largo plazo. Siguiente punto y muy importante. Cuidado con lo que vemos en YouTube, ¿vale? YouTube es una arma de doble filo y me diréis, Mark, ¿por qué? Pues porque hay mucha gente que es muy buena, pero luego hay mucha gente que realmente lo que va a hacer de alguna forma es haceros perder la oportunidad de vuestras vidas. Sí, simplemente para rascar unas visitillas. Porque yo ahora mismo, si pudiera poner en el título 5 criptomonedas a comprar para tu portfolio bullrun o las 5 criptomonedas que más van a explotar para el bullrun, te estoy dando el pescado, pero no te estoy enseñando a pescar. Y también te digo, te voy a dar un pescado que puede ser que esté bien o esté mal. Puede llegar a estar podrido, porque al final los vídeos se caducan. Entonces, tú lo que estás viendo es un pescado que se ha caducado, un pescado que no te sirve, que te va a hacer un mal. Entonces, al final el youtuber lo que a él le interesa son las visitas, ¿vale? Y yo lo sé porque llevo mucho tiempo en YouTube, ¿vale? Lo que le interesa son las visitas porque le van a pagar más, porque van a meter promos, etcétera, etcétera. Entonces, a ellos simplemente lo que están haciendo es pensar en su dinero, en su bolsillo. No están pensando en el dinero de las otras personas. ¿Por qué? Porque si no, no están ganando dinero. Y cuando no se dedican a la inversión y se dedican solamente en YouTube, pues se nota muchísimo que tienen que venderse. Tienen que conseguir que la gente les ame y hagan básicamente lo que la audiencia quiere. Yo no hago lo que la audiencia quiere, yo hago lo que creo que la audiencia necesita. Pero primero pasando por mi filtro, algo que a mí me serviría, sobre todo pues si fuera la versión del Mark del 2015, 2016, 2018, pues que este vídeo le pudiese servir. Pues esa es la mentalidad que yo tengo. Y en YouTube hay mucho egocentrismo. La gente quiere dinero, la gente solamente piensa en las visitas y no piensan en la persona que hay detrás de la pantalla, la persona que va a tener que fiarse de lo que estás diciendo. Es mucha responsabilidad y la gente es irresponsable. Tanto el youtuber, por una parte, como la persona que está viendo el vídeo. Porque hay mucha gente que ve un youtuber que dice, esta criptomoneda va a explotar y la compra. Y eso es un problema. Y por eso yo nunca digo qué criptomonedas estoy comprando o vendiendo. Simplemente digo, esta criptomoneda tiene Smart Money, están hablando muy bien de ella, está empezando a coger atracción dentro de Twitter, pero no te digo cuándo entro, cuándo salgo, porque si no te estoy condicionando. Entonces yo te enseño a pescar, por eso tienes tantos tutoriales de cómo encontrar criptomonedas. Porque si aplicas todos aquellos, te vas a poner al menos al mismo nivel que yo. Simplemente lo que tendrás que hacer es dedicarle mucho tiempo, ¿vale? Pero al final acabarás llegando. Por lo que, por favor, tema de YouTube, mucho cuidado, hay mucho contenido de valor, pero hay mucha gente que se va a intentar aprovechar de vosotros, ¿vale? Porque ya os digo yo que la gran mayoría de inversores profesionales cripto, que yo incluso conozco por aquí en Andorra, no hacen contenido en redes. ¿Por qué? Porque no les interesa, porque es más presión. Yo lo hago porque siempre he tenido esa faceta de creador de contenido, de divulgador, y me encanta. Pero ya os digo yo que no hay necesidad de hacer esto. Y si lo hago es porque os quiero ayudar. Y si os digo cosas que a veces os rayan, es porque son cosas que duelen, pero son verdad. Entonces, el punto siguiente es tener un portfolio diversificado en varias criptomonedas y varios CEX, ¿vale? O sea, el diversificar es clave porque si tú ahora mismo tienes todo dinero aquí y viene un hacker, ¿vale? Y te coge el dinero y se lo lleva, a tomar por saco. O sea, a tomar por saco. Porque tienes una bala, porque tienes una bolsa de dinero. Porque tienes todo en la misma bolsa. No puedes hacer esto. Es que realmente, si te pasa, es que te lo has merecido. O sea, me sabrá fatal, sinceramente, pero te lo has merecido. Porque es algo que no tienes que hacer. Es una norma prácticamente de las más importantes de la inversión. Ya no solamente en criptos, sino en general.
el diversificar. Es decir, en plan, tengo un total de 10 criptos, ¿vale? Como mucho, y las tengo repartidas en varios techs, ¿vale? Uno por aquí, algo por aquí y algo por aquí. ¿Qué me decís? Mark, es que yo soy más pro. Vale, pues entonces te olvidas de los techs y lo que vas a hacer es MetaMask, te metes un Trust Wallet y luego te metes un Cold Wallet. Ya puede ser un Trezor, puede ser un SafePal, puede ser un Ledger, lo que quieras, pero diversificar, chicos, diversificar. No tengáis las 10 criptomonedas en el mismo lado, sino que intentar tener todo repartido, ¿vale? Porque en caso de hackeo, en caso de no recordar las llaves, en caso de un phishing, lo que sea, no os van a robar todo el capital, ¿vale? Y esto es muy, pero que muy importante. Entonces, siguiente punto. Debes de ir adaptando tu portafolio según la atención de las personas. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos en 2023, ¿vale? Vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacer aquí una línea del tiempo, ¿vale? Podría hacerla mejor, podría hacerla peor. 2023, estamos aquí. Aquí está 2024, ¿vale? Y aquí estará 2025, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esta línea del tiempo, no? Pues que obviamente vuestro portfolio no va a ser el mismo aquí, que aquí, que aquí, que aquí y que aquí. ¿Por qué? Porque al final el dinero fluctúa entre proyectos. ¿El dinero dónde fluctúa? Pues en manos de diferentes personas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la atención varía. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo, por ejemplo, hay un influencer que todo el mundo le está siguiendo y al cabo de unos meses, pues la atención irá hacia otra persona. Es normal. La gente no presta atención siempre a la misma cosa. Se va desviando. Cuando hay algo mejor, pues la gente va hacia lo otro mejor. Entonces, tú lo que tienes que hacer es tener un portafolio, sobre todo, ¿vale? Que se vaya adaptando a la atención de las personas. Por eso lo de las narrativas es tan importante, porque ahora mismo estamos aquí, estamos ahora yéndonos aquí, ¿vale? Y esto es la narrativa, ¿vale? Durante el año se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo. No es lineal, porque si fuera lineal significaría que la atención que hay aquí es la misma que hay aquí, que aquí, que aquí y que aquí. ¿Y eso qué significa? Pues que tu proyecto, bueno, tu portfolio, con todos tus proyectos, tus tokens, irían perfecto durante todos los meses que quedan del año y de 2024 y 2025. Pero como no es así, ¿vale? Y es realmente así, tienes que ir adaptándote. No digo que vayas cambiando todas las criptomonedas cada semana, a cada hora. No. Pero sí que vayas viendo de forma mensual cuál está siendo la tendencia de mercado. Porque si tienes criptomonedas, con todo el cariño, que son de antigua generación, que son del 2020, 2021, que ya hicieron su pump, pues probablemente no vayan a tener un buen desempeño. Pero ¿por qué estás siguiendo esas criptomonedas? Cuestiónate por qué estás holdando una criptomoneda que tiene bastantes probabilidades de no subir. ¿Por qué? ¿Porque te crees que eres el mejor de todos? Vale, pues créetelo. Luego vas a llorar. Vas a llorar porque verás que otras criptomonedas suben y tú estarás casado con una criptomoneda que yo ya te dije a 19 de octubre de 2023 que no iba a subir. Entonces, importante seguir las narrativas. ¿Dónde se siguen las narrativas? En Twitter, o también conocido como X. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí está la atención de las personas. Crypto Twitter es muy potente. Si tú estás en Twitter, esto lo digo en las mentorías muchas veces, si estás en Twitter 1 hora al día y vas revisando lo que va sucediendo, etcétera, etcétera, vas a obtener muchísima información insider, alfa y de narrativas que te va a permitir tener una visión panorámica del mercado. Y en el caso de que tú digas, mira, aquí tenía 5 criptomonedas, ¿vale? Por ejemplo, tenía Pepe, tenía Pepa, tenía Pupu, tenía Pipi y tenía Popó. Bueno, Popó a lo mejor ya queda un poco raro, pero bueno, tenemos también Popó, ¿vale? Si yo tengo 5 criptomonedas y la narrativa es lineal, ¿vale? Y todo va según lo que yo tenía previsto en 2023, tendrá sentido que se vayan replicando durante todo este camino las 5 criptomonedas que tú has comprado, porque en 2023 tú tuviste una visión y se está manteniendo hasta 2025. Pero ¿qué pasa? Que no se va a mantener. No se va a mantener. Porque la primera criptomoneda que está aquí, como no sea Bitcoin, que a lo mejor te aguanta, vale, te la compro. Como no sea Ethereum, que te la compro. Como no sea Bitcoin, o sea, BNB, que te la pueda llegar a comprar en todo caso.
pero van a cambiar. Y a lo mejor una que está por aquí, pipí, va avanzando, va avanzando, avanzando. Uy, aquí se muere. Está avanzando, pipí, pipí, pipí. Ostras, que estaba de puta madre. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Aquí ha muerto. Y a lo mejor estas que tienes aquí, que tú crees que son espectaculares, es que ni arrancan. Y claro, el año va avanzando, ¿vale? Va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando. Y estamos a mitades de 2024. ¿Y qué ha pasado? Pues que de las 5 criptomonedas que tú tenías holdeando, solamente una te está sirviendo, una te está dando rendimiento. ¿Por qué? Pues porque te creíste el más listo de la clase. ¿Por qué? Pues porque no miras vídeos de YouTube, porque sigues a gente que no tienes que seguir, porque no haces análisis on-chain, porque no me escribes en Instagram. Y cuando una persona está dando todo lo posible para que una persona gane dinero, lo mínimo que puedes hacer es hacerle caso. Porque yo he hecho caso muchas veces a gente que tenía más experiencia que yo, me he callado, he aplicado los consejos y me han funcionado. Entonces, eres obviamente consecuente con lo que vas a hacer, pero también ser responsable con tus decisiones. Porque si te van bien, genial. Pero seguramente será porque has tomado un camino correcto. ¿De qué? Pues de no ser un egocéntrico, de no pensar simplemente en que yo tengo la razón, sino que has abierto un poco el pensamiento crítico. Te has abierto también a pensar de diferentes formas. Te has abierto a decir, vale, puede ser que esta persona tenga razón con lo que está diciendo, tiene lógica. Si aplicas la lógica en el mercado cripto vas a ganar mucho dinero. Si no la aplicas no vas a ganar mucho dinero, vas a perder. Vas a ser del 90% de las personas que pierden dinero. Y si quieres ser de las 10, o sea, del 10%, tienes que espabilar. Pero te estoy dando herramientas. Estoy poniendo de mi parte. No puedo más. No tengo tiempo para hacer vídeo diario y 20.000 cosas. Me encantaría, pero no puedo. Porque para yo poder traer este contenido tengo que seguir aprendiendo. No puedo empezar a decir sé de todo, sé de todo, sé de todo. ¿Por qué? Porque haré vídeos y me quedaré sin contenido. Entonces tengo que hacer un híbrido, tengo que hacer un esfuerzo para realmente sacar tiempo y hacer este tipo de contenido y que no afecte mi crecimiento como inversor on-chain. ¿Me explico? Entonces, dicho esto, espero que hayáis podido entender de que si vuestro portfolio no se adapta a lo largo de los últimos, o sea, los próximos meses, tendréis un problema grave. ¿Vale? Ya os anticipo lo que va a pasar y es que perderéis dinero. Os casaréis con criptomonedas, pensaréis que van a subir y perderéis dinero porque no estaréis siguiendo la narrativa del mercado, chicos. Siguiente punto. Debes de tener máxima seguridad con tu patrimonio. Una mala decisión pierde un buen año de tomar buenas decisiones en el mercado cripto. Es un poco lo de diversificar, pero más que diversificar es simplemente que en cada momento que tú vayas a hacer un movimiento, ¿vale? Esta es tu billetera, tienes tu dinero, jijijaja. Quieres enviar, por ejemplo, $10, ¿vale? A otra billetera. Madre mía, voy a hacerlo bien porque si no me da toque. Si tú vas a enviar $10 a otra billetera, ¿vale? Tienes que verificar 2 o 3 o 4 o 5 o 20 veces las que haga falta que todo esté bien. Porque mucha gente lo que hace es la típica de, pues pongo aquí la billetera, esta es la billetera, ¿no? Vale, perfecto. Y lo que hago es así. La gente hace doble clic, copia y lo pega. ¿Qué pasa si en vez de copiar todo haces, uy, he copiado esto o uy, he copiado esto de aquí? Pues que luego haces la transferencia y pierdes el dinero. Por eso que es importante siempre intentar hacer una transferencia de prueba, verificar que va bien. Si vas a enviar cantidades grandes, 100.000, bueno, 100.000 a lo mejor ya es mucho ya, pero da igual, 10.000, $1.000, cantidades así. Si vas a hacer transferencias de esta cantidad, haz una transferencia de $5, $10, $20. Porque yo cuando envío dinero a Ledger, que son bitcoins, yo siempre lo que he hecho es una transferencia, aunque me duela las fees, de $50. Da igual, haz $50. Y verificas que todo va bien, entonces envías el resto. Porque os digo, un fallo de estos ya toma por culo todo el dinero que podéis haber hecho durante años. Entonces, si vais verificando, no va de más. Y así os vais a ahorrar diferentes sustos. Porque como tú en vez de enviar el dinero a esta billetera, lo envíes en esta billetera, ¿vale? No puedes ir a llorar a nadie. Ha sido un fallo tuyo, me sabe fatal, pero te tendrás que joder. Y como es un problema gordo, que es irreversible, por favor, siempre verificar todo. Siempre verificar los swaps. Siempre verificar las páginas web donde estáis conectando vuestra billetera. Mirar siempre qué estáis firmando. Todo esto, revisarlo 2-3 veces. ¿Por qué? Porque yo cuando era bastante joven, cuando empecé con las criptos y palmé $100 porque conecté mi billetera
en un maldito, una maldita plataforma de preventas y me di cuenta que era fake y me robaron la liquidez, yo ahí aprendí muchas cosas. En ese momento $100 para mí ahora mismo podrían ser mucho dinero. Pero esos $100 antes para mí eran locura. Me afectó bastante. Porque empecé con muy poco dinero. Yo empecé con 500, 700 euros en criptos. Entonces, con esos $100 que palmé, os podéis hacer una idea de que me afectó tanto hasta el punto que al día de hoy sigo verificando todo 3, 4, 5 veces. Y me da igual porque son 5 segundos de mi vida. Tengo que invertir en revisar todo, pero 5 segundos pueden salvarte 5 años de esfuerzo, ¿vale? Entonces, siempre intentar revisar todo. Máxima seguridad, por favor, ¿vale? También, no te cases con una criptomoneda. No queremos un anillo de boda, ¿vale? Los anillos de boda para vuestras parejas, ¿vale? Un anillo muy bonito, que brilla, jiji, jaja, ¿vale? Estos anillos para vuestras parejas, pero no para una fucking criptomoneda, que le da igual literalmente quién eres. Una criptomoneda, no. No te cases. No te cases con un grupo de Telegram donde todo el mundo está diciendo, nos vamos a la luna, al dólar. O sea, la gente que estaba en Shiba Inu pensaba realmente, y no va en broma, que iban a llegar a $1. ¿Tú quieres realmente ser ese tipo de personas con todo el cariño que no tienen ni maldita idea del mercado cripto? ¿O quieres ser una persona que te vas a casar con tu mujer o con tu marido, pero no con una criptomoneda? Porque casarte con una criptomoneda significa irte hasta to the moon y hasta el suelo. Y eso al final es un problema porque como te casas, le pillas cariño a la comunidad, a la criptomoneda, nunca acabas de salir tanto en profit como en pérdidas. Es como un all-in ¿a qué? Al aire. Entonces, no te cases. Yo aprendí la lección con la criptomoneda porque yo hasta 2019, 2020 no entendí esto. Porque yo me casé mucho con Chiliz, un proyecto de socios de fan tokens. Me casé porque me pensaba que me iba a hacer millonario. Y luego pensé, ¿por qué no tener ganancias? ¿Por qué? Pues porque te encariñas el proyecto, porque lo ves siempre en tu portfolio, lo ves ahí, ves Chiliz, ves cómo va subiendo, las alegrías que te ha dado, las tristezas que te ha dado, pero te casas y no la quieres vender. Y es como que ya forma parte de tu portfolio no movible. Entonces, el no casarse te va a salvar de muchas situaciones, ¿vale? Que ya te anticipo que no son muy buenas. Entonces, ¿qué más tenemos? Proyectos old school, ¿vale? Es decir, un proyecto antiguo, vamos a hacerlo con este texto, un proyecto antiguo, ¿vale? Es mucho peor que un proyecto nuevo, ¿vale? Y sé que ahora me diréis, Mar, pero es que Ethereum, Bitcoin son proyectos antiguos y son muy buenos. Sí, tú lo has dicho. Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB, me salvas alguna blockchain más, pero son 10 proyectos. Son 10 proyectos que se van a mantener más o menos al medio, largo plazo, si me apuras, en 10 años. Pero el resto van a morir. Entonces, ¿por qué nos interesa un proyecto nuevo antes que un proyecto antiguo? Porque tiene un proyecto nuevo, nuevos Venture Capitals, tiene más FOMO, tiene más fresh wallets, es más fresco, tiene mejores grafismos, mejor branding, mejor producto. Genera nueva dopamina a la gente. Cuando una persona tiene una criptomoneda, ¿vale? Normalmente le va a interesar más una criptomoneda nueva que una criptomoneda que ya tiene. Porque la que tiene es como que, al final es como un juguete para un niño pequeño. Yo ahora mismo tengo un hijo, por ejemplo, y le regalo un juguete, ¿vale? Y ese juguete es un parking con coches, esos que son locura, ¿vale? Que me cuesta 200 euros. Y el niño estará encantadísimo jugando, pasándoselo bien, bla, 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 bla. Luego le regalo una pelota de fútbol o le regalo un globo y el niño va a ir a por el globo o por la pelota de fútbol con una ilusión que probablemente el parking de 200 euros ya no lo quiera. Es así. Porque el ser humano siempre prefiere cosas nuevas. Es dopamina. Por eso la gente se compra ropa nueva cada 2x3, porque es dopamina. A la gente le encanta comprar cosas nuevas. Entonces, por eso la gente prefiere 1000 veces un proyecto nuevo que no un proyecto antiguo. Y esto lo tienes que entender tal y como es. Luego también, tener personalidad. Esto es un punto muy básico, ¿vale? Pero tener personalidad, por favor, porque esto de decir, no, yo me espero a que el youtuber de turno diga cuándo hay que comprar, cuándo hay que vender. Error. No, yo me espero a que el grupo de Telegram, ¿vale? Me diga, no, Marc, pues ahora compro, ahora vendo. Error. No, es que me espero a que el de Twitter a mí me diga si tengo que comprar o tengo que vender. Error. No, yo me espero a que Marc me diga si en Telegram tengo que comprar o vender. Error. Todo esto hace que tú seas un error.
Porque no eres inversor, simplemente lo que estás haciendo es absorber información que te va a llevar a malas decisiones. Entonces, ten personalidad, ten un par de cojones e invierte en base a tu criterio. Complementa la información que encuentras en internet con la información que tú encuentras, pero ten tu propio criterio, porque si no, no vas a aprender nunca, ¿vale? Porque cuando ganes, ganas ¿por qué? Por él. Cuando pierdas, vas a perder por él y te vas a cabrear con él y no contigo, que eres un irresponsable copiando lo que hacen las otras personas. Entonces, ¿qué más nos queda? El tema de grupos de Telegram, esto ya lo he comentado varias veces, ¿vale? Os voy a hacer aquí una cruz enorme para que quede bien claro que no entréis en grupos de Telegram de proyectos cripto, porque normalmente el 95% de ellos van a ser grupos solamente de shileo, ¿vale? De FOMO, ¿vale? Van a ser grupos de FOMO, donde todo el mundo to the moon, a que el proyecto caiga un 2% es todo manipulación, son bots, es decir, son cosas que a mí los grupos de Telegram, os lo digo en serio, no me gustan, no los recomiendo, ¿vale? Así que saliros, iré a grupos de Telegram que aporten valor, pero no los de proyectos cripto, ¿vale? Y finalmente, algo que aquí pues mucha gente me dirá, Marc, lleva razón, hay gente que me dirá no, pero creo yo que es bastante necesario, y esto es una opinión personal, me da igual lo que la gente piense, pero un portfolio sin BTC no es un portfolio cripto, ¿vale? Bajo mi punto de vista siempre va a ser un acierto tener algo en BTC, ya sea un 10%, un 50%, un 40%, lo que quieras, pero es importante que tengamos algo en BTC, ya que nos da una estabilidad al portfolio a largo plazo, y BTC es un activo, un criptoactivo que seguramente a largo plazo va a ser muy limitado, escaso y de alto valor. Así que finalmente, chicos, para acabar el vídeo, un tip importante es que nunca os quedéis sin liquidez en el proyecto, ¿vale? Es decir, siempre dejar un porcentaje de liquidez. Nunca sabréis cuánto la vais a necesitar. Saldrá un proyecto nuevo, saldrá una oportunidad nueva, una preventa y tendrás liquidez para pum, entrar, pero no hagas la de, sí, ahora tengo liquidez, te la vas quemando y ahora te quedas sin liquidez. No, siempre que saques liquidez para un proyecto, retíralo de otro lado, porque si no te vas a quedar sin liquidez. Es así de claro. Así que nos dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo bastante distinto a lo que estáis acostumbrados, un vídeo más largo, pero un vídeo que he intentado aportar todo el valor que he podido de forma natural, casi improvisada. Tenía aquí un guión con varias palabras para ir recordando un poco lo que os quería comentar, pero espero que este vídeo os haya llegado hasta el final de vuestros cerebros, sobre todo de esa parte o faceta de inversor que tenéis, y que podáis pues obtener esa información y convertirla en ganar dinero. Ese es mi objetivo, ¿vale? Y si tenéis amigos están perdidos, que no saben cómo relacionarse con el portfolio, su personalidad, el dinero que ellos quieren obtener, este vídeo creo que les va a servir de mucha ayuda. Así que bueno, eso es todo, un saludito y nos vemos. Chao, chao.